casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que puedan seguir aprendiendo de forma segura, divertida y útil desde sus hogares. Este programa está dirigido a todas las niñas y los niños de tercer y cuarto grado de primaria. Pero yo los invito a que motiven a sus familiares a acompañarnos, porque aprender en conjunto siempre es más divertido. Familias de todo el Perú, recuerden que ustedes también tienen una importante tarea en este proceso. Así que vamos, únanse a la red y sean también parte de este viaje mágico de crecimiento y aprendizaje. ¿Cómo están? Quiero recordarles que en el programa anterior vimos cómo la actividad humana contamina el ambiente en el que vivimos, pero también que si ponemos en práctica las 3 R's, es decir, reducir, reutilizar y reciclar, es una pequeña forma de asumir nuestra responsabilidad y rechazar los productos que no son biodegradables, y así podría mejorar el ambiente. Pero ante esto y unas noticias que recibí, me siento un poco... ¡Hola, Techi! Hola, Valentín. ¿Estás bien? Estoy un poco triste. Ay, ¿por qué, Techi? ¿Qué ha pasado? Ay, es que me he enterado que mi amiga Lucía se va a mudar muy lejos de aquí. Pero la puedes llamar por teléfono o escribirle mensajes por el celular. Es que a ese lugar no llega el internet y a veces la red de telefonía no funciona. No hay señal. Me dijo que se tiene que caminar mucho para poder recibir llamadas en su celular. Pero, Techi, hay muchas otras formas de comunicarse. No solo existe el internet o el teléfono. Sí, tienes razón, Valentín. Me he acostumbrado mucho a estar conectada a la red. De hecho, existen otras maneras de comunicarse e informarse, como escribir o leer una carta o un periódico. Me he enterado que en algunas comunidades se espera la llegada de los buses que llevan los periódicos y también correspondencia. ¡Claro! ¿Te imaginas cómo se comunicaron en el pasado nuestros tatarabuelos? ¡Cierto! ¿Cómo se enteraban de las noticias? ¡Oye! Eso lo tenemos que investigar, Valentín. ¡Hagámoslo! Mira, Macabot me ha enviado esta imagen que muestra cómo se comunicaban a través de largas distancias nuestros antepasados. ¿La vemos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es un chasqui, ¿verdad? Así es, Valentín. Los chasquis eran personas que se encargaban de llevar mensajes o recados. Trabajaban como un sistema de correos en el Tahuantinsuyo. En el dibujo, ¿ves que tiene algo en su boca? ¡Sí! ¡Es un pututo! ¡Exacto! Un pututo es un instrumento de viento hecho de la concha de caracol. El chasqui la soplaba hasta hacerla sonar para anunciar su llegada desde una distancia lejana. Imagino que llevaban cartas. No, en realidad no llevaban cartas. Nuestros ancestros tenían otra manera de registrar la información que no era a través de la escritura. Por ejemplo, utilizaban los quipus. Los quipus eran artefactos de comunicación que empleaba cuerdas anudadas. Un amigo que vive en Tupicocha, en la serranía de Lima,
me contó que tiene en su casa unos quipus que heredó de sus ancestros. ¡Ay! Han pasado de generación en generación. ¡Wow! ¡Qué gran tesoro el de tu amigo! En los quipus se guardaba mucha información. Sí, entonces, ¿los chasquis trasladaban la información en los quipus? Sí, los chasquis trasladaban la información o mensaje en quipus, o también a viva voz, es decir, memorizaban los mensajes. ¡Qué gran memoria deben haber tenido! ¡Ay! Tenían una gran memoria y eran muy ágiles y veloces. Los chasquis eran el mejor sistema de envío de mensajes de esa época. Tanto así que continuaron hasta después de la llegada de los españoles durante el virreinato. ¿Y ahora ya no existen? No, ya no. La llegada de la imprenta al Perú en 1584 cambió todo. ¿Y qué se hacía con la imprenta? ¡Ay! Con la imprenta se podía copiar en papel imágenes y textos. Por ejemplo, con la imprenta se hacían libros y periódicos, porque en aquella época no existía la televisión ni la radio. Entonces, la gente solo leía periódicos y libros. ¿Tampoco había teléfonos? No, tampoco existían teléfonos. Las personas se enteraban de las noticias a través de los periódicos y se comunicaban escribiéndose cartas con su puño y letra. Cartas que demoraban semanas en llegar a su destino. Valentín, Macabot me ha mandado algo muy interesante del pasado. ¡Es un periódico! ¡Se ve muy antiguo! Oh. Sí. ¿De qué época crees que es? ¿De la época de los incas? No. Recuerda que los incas no tenían periódicos. ¡Ay, cierto! Los incas tenían otras formas de informarse, como los quipus. A ver, observemos este periódico. Los periódicos siempre tienen la fecha en la parte superior. ¡Oh! Dice que es de 1821. ¡Oh! ¡El año de nuestra independencia! ¡Es un periódico de hace unos 200 años! ¡Oh! ¡Increíble! Es un periódico bicentenario, como nuestra gran celebración de este 28 de julio. ¡Sí, Valentín! El periódico es un medio de comunicación que permitió informar a la sociedad de aquella época. También sirvió de ayuda a la difusión de ideas como las ideas independentistas, que difundían algunos diarios clandestinos en la colonia, o sobre los derechos, la democracia. Macabot me sigue enviando más periódicos. Mira, acá tenemos El Peruano y El Comercio, periódicos muy antiguos que existen hasta ahora. Mi papá dice que El Peruano es el diario oficial del Perú. Así es. Y fue fundado en 1825 por Simón Bolívar, uno de los personajes que lideró las luchas de la independencia de nuestro país. Pero ahora no solo tenemos estos periódicos, hay un montón de periódicos más. ¡Claro que sí! Y también tenemos otras maneras de comunicarnos e informarnos, como
los teléfonos, la radio, la televisión y el Internet. Me encantan los teléfonos, sobre todo los smartphones. Valentín, ¿sabías que los teléfonos no siempre fueron así? Mira, esta foto del primer teléfono. El 13 de abril de 1888, el gobierno peruano autorizó la instalación de la primera línea telefónica del país. ¡Oh! ¡Qué distinto era antes! Era muy grande. Sí, ha cambiado mucho. Mira cómo han cambiado los modelos de teléfonos hasta llegar a lo que actualmente se usan como los smartphones. Y luego del teléfono, en 1925, se crea la primera emisora de radio del Perú. Se llamó OAX. Luego se convirtió en la emisora que ahora conocemos como Radio Nacional. ¿Y las personas que escuchaban la radio en esa época, escuchaban música? ¡Claro! Escuchaban música y noticias. La radio buscaba informar y entretener a las personas. ¡Oh! ¿Y no había televisión? La televisión vino después. Vino justo en la época en que empezó la migración del campo a la ciudad, en los años 50. Pero la televisión en esa época era en blanco y negro. Ya hacia fines de los años 70 fue a colores en el Perú. Tanto la radio como el televisor y los periódicos han sido muy importantes en la comunicación dentro de la historia. Gracias a ellos se han presentado y discutido ideas, así como también se han difundido noticias que generaron mucha alegría, como la clasificación al Mundial de Fútbol de Rusia 2018, pero también noticias tristes, como el terremoto de Pisco en el año 2007. ¡Guau! ¡Qué importantes son los medios de comunicación! ¿Y cómo han cambiado a lo largo de estos 200 años? ¡Ay! De un periódico hemos pasado hasta un smartphone. Así es, Valentín. Un periódico tenía mucha información producto del gran esfuerzo por investigar de los periodistas de aquella época. Ahora, además, los periódicos son digitales, es decir, publicados en Internet. También tenemos un aparato tan pequeño como el celular, que nos permite buscar información de cualquier lugar y tiempo gracias al Internet. Techi, ¿qué es el Internet? Ese es un tema muy interesante. El Internet es una gran red con información de todo el mundo, de la que hablaremos en un momento. Pero ahora es momento de tomar un pequeño descanso y volvemos en unos minutos para hablar de eso. ¡Perfecto! Nos vemos en unos minutos. En casa, también aprovechen para tomar un poco de agua y estirarse. Nos vemos en unos minutos. Pero primero, unos consejos de salud. ¡Santas plumas de águila! No se olviden de desinfectar todo. Lávense las manos, eviten aglomeraciones y mantengan el distanciamiento físico de hasta 2 metros de distancia. No olviden usar doble mascarilla y que éstas nos cubran hasta la nariz, o en mi caso,
el pico. A seguir cuidándonos. ¡Volvimos! ¡Hola, Techi! ¡Hola, Olinda! Estaba con Valentín hablando sobre cómo han cambiado los medios de comunicación y ahora estamos a punto de hablar sobre el Internet. ¡Qué tema tan interesante! Estoy lista para aprender. ¡Hola, Olinda! Olinda nos va a estar acompañando. ¡Genial! Ahora ya estamos listos para empezar. ¡Sí! Valentín, me habías preguntado qué es el Internet. Sí, solo sé que es el lugar donde busco mucha información. Vamos a verlo. Bueno, el Internet es una gran red que permite el intercambio de información en tiempo real. Por ejemplo, si quieres saber sobre robots, animales fantásticos o la celebración del Bicentenario, ingresas a un navegador en tu computadora, tableta o celular, escribes lo que necesitas saber y tendrás acceso a toda la información disponible publicada por personas e instituciones de todo el mundo. Pero debemos tener en cuenta que no toda la información que hay en Internet es verdadera y que si no somos cuidadosos podemos ser víctimas de los peligros que hay en el Internet. Por eso es necesario que un adulto nos acompañe cuando lo usamos. Otro uso que tiene el Internet es para la comunicación entre personas. Si quieres comunicarte con algún amigo o familiar que se encuentra muy lejos, puedes utilizar el Internet. Antes, eso era impensable. Pues demoraba semanas. Así es. A mí me gusta ver videos sobre las ciudades del mundo en Internet. A mí me encanta investigar sobre los misterios del universo. A mí me encanta conversar con mis familiares que están lejos y viven en Cantagallo, en Lima. El Internet es un medio a través del cual podemos informarnos y aprender y a la vez comunicarnos con otras personas que se encuentran físicamente lejos de nosotros. ¿Desde cuándo existe el Internet en el Perú? En febrero de 1994, la Red Científica Peruana logró conectar por primera vez al Perú a Internet. Instalaron la primera cabina pública de Internet en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores, en la ciudad de Lima. ¡Ah! Cabinas de Internet. Mi hermano, cuando estudiaba en la universidad en Lima, me contó que iba a hacer sus trabajos a unas cabinas. Alquilaba una computadora y le cobraban $1 por hora. ¡Cierto, Valentín! Hace mucho tiempo, en muchas ciudades del Perú, se volvieron muy populares las cabinas de Internet. Pagabas por navegar por Internet. En Ayacucho hay cabinas de Internet también. En Lima también quedan algunas cabinas aún. La llegada del Internet al Perú es un hecho muy importante, porque ha permitido integrarnos a una red de conocimiento y también de comercio. ¡Ah!
Mi tía vende mascarillas por internet. Ofrece sus productos por las redes sociales. ¡Claro! El Internet también ayuda al desarrollo económico y cultural de nuestro país. Además, esta nueva forma de comunicación ha impulsado nuevas maneras de comunicarnos. ¡Claro! Internet también permite divertirnos e intercambiar saberes de nuestras diferentes culturas entre todos. ¡Qué bueno, Techi! Esperemos que pronto el Internet llegue a todas y todos los niños del Perú. Y sobre todo, que mejore la velocidad. Sí, y la calidad de la conexión a Internet. ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! ¡Sí! Eso significa que va a desaparecer el periódico, la radio y la televisión. ¡Ay! Eso no lo sabemos, Valentín. Por ahora, estos medios conviven en un mismo tiempo. Ah, sí. He visto a mi papá leer el periódico impreso, pero también en su teléfono. Y a mi abuelita le gusta escuchar la radio a pilas, pero también por internet. Cuando mis tíos usan la computadora. Así es. Por ejemplo, a mi papá le gusta ver las noticias en la televisión, pero también las revisa en su teléfono, en cualquier momento del día, cuando no pudo ver el noticiero en la noche. Siento que hemos aprendido bastante. Así. ¡Sí! La manera como obtenemos noticias e información ha pasado por muchos cambios. Actualmente, cada vez más personas tienen acceso a todo tipo de información y también hacen posible que nuestras relaciones a distancia permanezcan. Pero hay que tener cuidado con el exceso de información y el contenido que pueda llegar a las niñas y los niños. Además, también hay que prestar mucha atención a la manipulación de la información, como las fake news. En castellano podemos decir paparruchas, es decir, hay mucha información falsa. ¿Es muy cierto? Sí. Hay que tener cuidado con las noticias que vemos en internet. ¡Exacto! Tenemos que verificar que vengan de fuentes confiables y preguntarles a nuestros papás que nos ayuden ante cualquier duda. Techi, ¿y cómo te sientes ahora con la noticia de tu amiga que va a mudarse? Me siento un poco mejor, querido Valentín. He decidido que voy a mandarle una carta y veremos de qué formas podemos comunicarnos. ¡Ay, qué buena idea! Yo ya me tengo que ir, Techi. Yo también me voy. Voy a contarle a Isa todo lo que hemos aprendido ahora. ¡Genial! ¡Nos vemos! Macabot, por favor, ponme una hoja en blanco para empezar a escribirle una carta a mi amiga Lucía. Ay. A lo largo de estos 200 años se han producido grandes cambios en nuestro país. Seguiremos conociendo más sobre estos y sobre lo que aún falta por construir en beneficio de todas y todos. Estimadas familias, al igual que este programa, podemos aprovechar diversas situaciones de la vida cotidiana para apoyar a nuestras niñas y niños en su aprendizaje.
Actualmente vimos cómo los medios de comunicación han ido evolucionando. Además, tenemos el reto de manejar la tecnología a través del Internet, que se ha vuelto un elemento indispensable en nuestras vidas. Pero también tenemos la gran responsabilidad de saber buscar información de fuentes confiables. Ahora, el Internet es un derecho fundamental. Nos queda trabajar para que todas y todos los peruanos tengamos la oportunidad de beneficiarnos con su uso. Otro reto más de nuestro bicentenario. Y yo estaré siempre con ustedes y con Macabot para conectarlos a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo juntas y juntos. ¡Nos vemos!